Seguimos con Principio para Triunfar por Latinísima. Aquí hablamos todos. Saludos mis amigos de Principios para Triunfar. Yo soy el reverendo Carlos Miguel González y en una nueva oportunidad que podemos todos compartir cómo extraer los principios de la palabra de Dios que hacen que tu vida sea diferente, que hace que tu vida verdaderamente tenga un sentido, un propósito y que esté dentro del alcance de la voluntad de Dios. Así que hoy queremos hablar acerca de Éxodo capítulo 7. Es un pasaje donde comienzan las interacciones entre Moisés y Faraón. Y la temática de hoy es: ¿para quién vives realmente? ¿Para quién tú estás viviendo realmente? En el capítulo 7 del libro de Éxodo es realmente un enfrentamiento entre Moisés, o es más allá de un enfrentamiento entre Moisés y Aarón. Es verdaderamente un enfrentamiento entre el poder de Dios y los ídolos de Egipto. Es decir, es esta interacción que aparece reflejada a lo largo de los versículos de este capítulo 7 del libro de Éxodo. Es decir, que representa la vida que se vive para uno mismo. Faraón es el que tiene ese papel. Es decir, representa el aferrarse a un poder, el considerar que algo terrenal es algo duradero, el interactuar o no reconocer la soberanía y la grandeza de Dios. Pero no es una lucha exclusiva de Faraón y Moisés en este versículo, sino que es una lucha que aparece a lo largo de toda la vida entre la humanidad. ¿A quién realmente tú le estás sirviendo? ¿A quién verdaderamente tú estás? ¿Qué está provocando la motivación verdadera en tu vida? Es decir, que hay una confrontación real en nuestra actualidad entre la autoridad humana, en este caso representada por Faraón, y la soberanía de Dios, representada por Dios, que aparece en el pasaje usando a su siervo Moisés. Estos días hemos visto tremendo rescate de un piloto norteamericano que cayó en territorio iraní, en las profundidades del territorio más allá de las líneas de defensa enemigas, lo cual siempre es un peligro, siempre es algo tremendo. Y el día de su caída coincidió con la Semana de la Pasión, exactamente el Viernes Santo, y hacían referencia a los oficiales norteamericanos que daban este parte y estaban hablando acerca de que ese día él cae y cuando logra transmitir un mensaje, transmite el mensaje: Dios es bueno. Qué relevancia, pero más allá de ese mensaje que daba idea precisamente de que Dios había sido fiel, le había preservado la vida, también estaba el reto de cómo Dios iba a obrar para él, estando detrás de las líneas enemigas en un lugar inhóspito y de difícil acceso, cómo podía regresar. Es también un mensaje de esperanza. Y en esta confrontación entre la idolatría y la soberanía de Dios, esta tensión siempre va a estar apareciendo. Lo interesante es que el domingo de resurrección, precisamente este piloto, esta persona que tenía también un alto rango como era un coronel, es rescatado y lo llaman el soldado pues de nueva vida, resucitado, porque regresa a sus líneas amigas y lo hace precisamente por ese rescate. Pero cómo estos versículos de Éxodo nos van a estar hablando de estas tensiones humanas entre le voy a creer a Dios, que es bueno todo el tiempo, o yo por el contrario voy a encerrarme en mí mismo, voy a considerar que mi poder es más que suficiente y voy a estar expresando este sentido en mi vida. Bueno, esta es la temática y el principio que queremos compartir con ustedes hoy. Honrar a Dios es preferir la obediencia antes que el orgullo. Este es un principio importante para tu vida. Honrar a Dios es preferir la obediencia antes que el orgullo.
Faraón era una persona que estaba enfermo por el orgullo. Representaba al poder mayor de su época y era dentro de ese poder la cúspide. Por lo tanto, estaba ensimismado en lo que él podía hacer y no se percató nunca que ese poder que recibimos muchas veces no es creado, sino que es dado por el Creador. Y esta es la gran diferencia y lo más importante de este concepto. ¿Cómo yo puedo escoger la obediencia? ¿Cómo el texto nos me va a estar enseñando? Dice Éxodo capítulo 7, comenzando en el versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo yo puedo vivir en obediencia? ¿Cómo yo puedo vivir verdaderamente honrando a Dios con mi obediencia antes que el orgullo haga presa de mi vida? Bueno, cuando yo vivo bajo el mandato de Dios. Sí, en primer lugar, la manera en que yo puedo hacerlo es vivir bajo el mandato de Dios. Evidentemente, Faraón no se estaba sujetando, pero Moisés sí lo estaba haciendo a este sentido, al mandato de Dios. ¿Por qué? Porque él no es otra cosa que un portador de la autoridad de Dios. No es dueño de autoridad, sino es portador de la autoridad. Es decir, que cuando yo logro pensar en mi vida que todo lo que tengo ha sido dado, entonces yo estoy agradecido de ese Dios que me ha dado, porque esa es la verdadera realidad de la vida. Es decir, que es importante en el sentido de honrar a quien sirvo cuando yo reconozco precisamente que vivo bajo el mandato de Dios. El texto claramente dice en el versículo 1, yo te he constituido. Es decir, que Dios le ha dado una orden, le ha otorgado una nueva identidad. Dios le ha hecho nuevo y le ha dado una nueva responsabilidad. Te he constituido, dice la Biblia, Dios para Faraón. No quiere decir que Moisés sea un Dios, ni tampoco quiere decir que tú y yo podamos ser dioses, como algunas personas enseñan. No somos dioses, somos servidores del Dios vivo. Y lo que está diciendo el texto es que Dios le está diciendo a Moisés, yo te he constituido por Dios para Faraón. Es decir, te he dado una autoridad que te prepara, te capacita, te entrena, te da la herramienta necesaria para que puedas combatir al poder terrenal más grande de tu época o de tu tiempo. Ahora, mire lo que el texto dice. Dice más adelante este versículo, dirás. Es decir, el mandato incluye una cadena, como ustedes pueden apreciar. Y la cadena está fluyendo. Moisés hablaba a su hermano Aarón hablaba a Faraón. Es decir, que tenemos que reconocer a quién sirvo. Yo vivo bajo el mandato de Dios y yo soy portador de un mensaje. No soy el mensaje, soy portador de un mensaje de paz. Y ese mensaje no es mío, ese mensaje es de Dios. Es lo que Moisés está diciendo. Moisés era el que transmitía el mensaje a su hermano lo transmitía a Moisés, él era portador precisamente de ese mensaje. Pero en nuestros conflictos es importante que reconozcamos precisamente eso. Ahora, qué interesante, cómo el conflicto aparece inmediatamente que usted es portador de un mensaje. Dice el texto claramente, yo endureceré. El verbo indica que va a haber resistencia. Y siempre que tú quieras hacer algo de parte de Dios, vas a encontrar resistencia. No quiere decir, porque Moisés continuó intentándolo porque él estaba bajo el mandato de Dios. No quiere decir que ya lo hice, experimento la resistencia e inmediatamente me voy a detener. No, yo voy a continuar haciendo lo que Dios me está mandando o lo que Dios está transmitiendo a mi vida. Es decir que
sus palabras iban a provocar un endurecimiento en el corazón del faraón. ¿Con qué propósito? Para que se mostrara la gloria de Dios. El versículo 5 dice, para que vean las grandes cosas que yo voy a hacer con el pueblo. Es decir, que cuando tú te colocas en las manos de Dios y tú eliges servir a Dios y tú eliges obedecer al Altísimo, Dios va a hacer grandes y maravillosas cosas contigo. Y es importante que tengamos eso claro delante de nuestras vidas. El texto también dice, pondré mi mano. Es decir, que indica una acción directa y poderosa, que estamos bajo el mandato de Dios, pero Dios respalda lo que estamos haciendo. Dios respalda tu vida cuando tú te pones precisamente bajo esa mano de Dios. No es el esfuerzo humano, no son tus habilidades, es la grandeza de Dios que te envía, es la grandeza de Dios que te comisiona, es la grandeza de Dios que te respalda. Y eso es lo que estaba sosteniendo precisamente a Moisés. Y esto iba a ser algo notorio. El texto dice, y sabrán los egipcios. Es decir, se percatarán que las cosas que tú estás haciendo es imposible que tú las puedas hacer desde una energía humana o de una sabiduría humana. Es imposible porque están más allá de ese contexto. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Biblia, son las que Dios va a poner en nuestras vidas. Es decir, nos va a dar ese sentido de llevar el conocimiento de que se puede experimentar el poder de Jehová. El poder de Jehová actuando. Por lo tanto, es relevante que aprendamos a priorizar la obediencia en nuestras vidas. Vivir bajo el mandato de Dios implica tener una obediencia exacta. El testimonio de nuestra fe es exacto. La realidad no es entender el plan. No hace falta que Moisés entienda todo el plan. Probablemente a esta altura no sabía que esta plaga que describe este capítulo 7 era solo el comienzo. Él probablemente no entendía todo el plan, pero se está dejando llevar paso a paso. Porque él sabe que el que sí tiene un plan es el Señor y que cada día nos va a estar revelando nuevas cosas en su plan para que tú y yo lleguemos a esa tierra de bendición que Él tiene preparado para nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios dice claramente, e hicieron. El texto nos dice que comenzaron a planear, no dice que comenzaron a discutir, no dice que hicieron una junta, sencillamente priorizaron el mandato de Dios y comenzaron a moverse en esa dirección que Dios le estaba comisionando para que hiciera. Se estaban llamando, es decir, hicieron como Jehová los mandó. En el hebreo, esta es una frase estándar para la obediencia. No es una obediencia parcial, no es una obediencia que se adapta a las circunstancias, es una obediencia que reconoce el poder de Dios y sigue estrictamente al pie de la letra lo que Dios le está diciendo. Es decir, la prioridad aquí es la fidelidad al diseño original de Dios y no que comenzamos a interactuar o pensar que estamos en una junta con Dios y que somos parte y que podemos estar indicando algún tipo o aportando algún tipo de cosa a ese proceso. Dice la Biblia claramente y lo reitera, y así lo hicieron. Es decir, que va a repetir la idea de cuando tú y yo estamos escogiendo a quién vamos a servir y a qué dirección nos vamos a indicar. Si tomamos la dirección de Dios, pues tenemos que hacer exactamente lo que Dios nos dice. Eso nos va a ayudar porque vivir bajo el mandato de Dios da la prioridad de la consistencia. No basta con empezar bien. Es necesario de igual manera terminar bien. Es decir que si miramos un poco dentro del texto, podemos descubrir que es muy, muy tremendo. Dice el versículo que no lo hemos leído, pero vamos a leerlo a continuación. Los versículos 6 y 7 dice la palabra de Dios. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 93 cuando hablaron a Faraón. Esta gente ya estaban muy adultos. Sin embargo, ¿qué están haciendo? Pudieran decir, Señor, yo tengo muchísimas experiencias en esto. Moisés podía haber alegado todo su trabajo como pastor de ovejas y las habilidades para orientarse y demás y encontrar buenos pastos y quizás usar parte de ese conocimiento en su interacción con el faraón. No lo está haciendo.
Y no está diciendo yo soy una persona de avanzada edad. Lo que está diciendo es claramente, yo estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me está dando. Es decir que a esta edad la mayoría de las personas que nos dice la Biblia están buscando pues retirarse, están buscando estar tranquilos. El Señor busca una persona que sea un poco más joven para esta tarea, pero no, ellos están asumiendo claramente la posibilidad de servir a Dios. Ahora, ¿cuándo yo puedo verdaderamente honrar a Dios con mi obediencia? Bueno, en segundo lugar, cuando evito el engaño de los falsos señores. Qué tremendo. El versículo continúa. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Es decir, este era la señal primaria que iban a tener en esta conversación con Faraón. ¿Por qué? Porque quizás Faraón tenía una confianza en los hechiceros de Egipto y a lo mejor usted puede tener ciertas confianzas en que puede poner un vaso de agua o puede poner una flor y usted puede poner algo y usted tiene esa creencia y toda su vida ha visto que eso de alguna manera le ha funcionado. No es así. Faraón tenía esta inquietud, pero para nada esto era fundamental en su vida. Es importante que aprendamos en nuestra vida a alejar el fantasma del orgullo, porque el orgullo comienza a carcomer nuestras vidas y decir, tú puedes, es posible, lo puedes lograr, lo has logrado otras veces. Cuando debemos reconocer que el que lo ha logrado tantas veces por nosotros es Dios y que una vez más Dios lo puede hacer. Y que cuando yo no tenía ningún tipo de idea de presentarme delante de Faraón, ya en los planes de Dios estaba la idea de liberar al pueblo de Egipto y sacarlo una vez que se ha cumplido la profecía de la palabra de Dios. Es decir que es importante que uno aprenda a reconocer los límites de el yo. Es decir, yo tengo limitaciones humanas. Cuando tú aprendes a evaluar tus acciones espirituales y comienzas a buscar gloria personal o simplemente comienzas a replicar éxito ajeno, pues tú estás presa del orgullo. Cuando tú tienes diferencias no sabes reconocer la diferencia entre el poder prestado, los dones que Dios te ha dado, es poder prestado, y la fuente misma, tú estás preso del orgullo, porque el que da todo el poder y toda la gracia es Dios, y no somos nosotros. Pero cuando tú te dejas y dices, yo sí puedo, estoy cayendo en el mismo concepto de orgullo que el diablo en un momento cayó en su vida y ya no está en el cielo con Dios. Es decir, es importante que aprendamos a someternos a la vara de la autoridad superior. Fíjense que Dios le dice, toma tu vara y échala delante de Faraón. Es decir, ¿qué hace Moisés? No comienza a decir, esta vara no sé si va a funcionar, ya la vi una oportunidad que funcionó, pero ahora no sé. No, sencillamente lo hace. ¿Qué hace? Escuchar y replicar la voz de Dios. Es importante que aprendamos en nuestra vida a escuchar correctamente, a procesar correctamente y a ejecutar de manera correcta. Pero si en ese proceso yo comienzo a discutir con Dios, entonces el proceso se altera y no puedo alcanzar los resultados verdaderamente loables en mi vida. Es decir, que es importante que yo entienda que yo me tengo que someter al trabajo de la oración, al sentido espiritual de buscar esa palabra de Dios para hacerlo en mi vida. Y que yo tengo que salir de ese sentido de confrontación. Tengo que estar confrontando a Dios y discutiendo con Dios continuamente. Cuando Dios lo que realmente quiere es hacer bien en nuestras vidas, ríndete en sus manos y deja que Él obre. Es decir, que es importante recordar, si miramos el versículo 12, cuando hace esta descripción, pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebra. Es decir, que el orgullo de Faraón lleva a que sus sacerdotes replicaran el mismo milagro que Moisés había hecho. Pero lo que no logran explicar, cómo es que la vara de Moisés se traga a las demás varas o a las demás culebras que se habían convertido de estas varas.
Es decir, por encima de todo hay una vara superior, la vara de Dios. No hay poder más elevado que el de Dios. Por lo tanto, es importante que entendamos la superioridad de Dios en nuestra vida. Es la gran fuente de poder y de enseñanza. Por lo tanto, ¿a quién tú sirves? Recuerda que el orgullo te puede separar de la obediencia, pero el mandato debe ser obedecer a Dios en todo cuanto hacemos. Cuando yo entiendo las maravillas del poder de Dios en tercer lugar, entonces yo estoy reconociendo precisamente esa posibilidad que yo tengo de colocarme en un flanco, en una línea clara, precisa. ¿Estoy con Dios o estoy con el orgullo? ¿Estoy siguiendo las directrices del Altísimo o estoy queriendo seguir mis propias directrices o mis propios mecanismos o mi propia filosofía? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué lugar me estoy acomodando para la batalla de la vida? Cuando miramos este texto, descubrimos y aparece en los versículos del 14 en adelante, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Y así hay muchos corazones presas del orgullo, endurecidos y fervientes, y no escuchan el mensaje de Dios. Y persisten en mantenerse en esa línea de combate. Y esa línea de combate está al sufrir un colapso tremendo, porque el orgullo nunca va a prevalecer. Ahora, Faraón, ¿en qué línea se estaba manteniendo? No quiero dejar a ir al pueblo de Dios. Ve por la mañana, Faraón, el que sale del río, y tú pondrás la ribera delante de él, y toma tu mano la vara que se volvió culebra. Y dijo, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no he querido oír. Así ha dicho Jehová en esto, conoceré que yo soy Jehová, y golpearás con la vara que tengas en la mano el agua que está en el río, y el río se convertirá en sangre. El río era algo vital, algo relevante, algo importante para los egipcios. Ellos tenían un Dios para el río. Cuando están diciendo esto, se está demostrando que por encima de cualquier otra creencia está la grandeza del Dios que ha creado el universo. Que por encima de todo está el Dios. Y es importante, o el único Dios. Cuando entiendes ese maravilloso poder, puedes entender que realmente Él ha creado todas las cosas. Por lo tanto, yo tengo que servir con obediencia a ese Dios. El agua que da vida se rinde ante el Dios que lo creó. Nada en la naturaleza es autónomo frente a su dueño, el gran creador. Nada es autónomo. El río se convierte en sangre. Cuando Dios se tiene su provisión, el regalo del agua que continuamente le daba a los habitantes de Egipto, debemos recordar que dependemos de la gracia de Dios. Tú y yo dependemos de la gracia de Dios. Es decir, que los egipcios ahora, al ser privados de esta dependencia, se asqueaban del agua, porque ya no era igual. Qué importante tener eso claro en nuestra vida. Toda la creación es un escenario donde Dios demuestra que no hay ídolos ni recursos terrenales que puedan sostenerse cuando Él decide manifestar su gloria. Por lo tanto, es importante vivir bajo su mandato y reconocer que el universo no nos pertenece, sino que somos invitados en una creación en la cual hay un solo soberano, y ese soberano es Dios. Y yo estoy decidiendo dejar el orgullo, postergar el orgullo, dejarlo a un lado para servir al Dios verdadero, al Dios de toda gracia. Por lo tanto, es importante que tengamos claro en nuestras vidas este tremendo concepto que estamos queriendo mostrarles. ¿A quién estás entregando tu vida hoy? Rendirte ante Dios es el principio de la verdadera libertad y el verdadero propósito. Honrar a Dios es preferir la obediencia ante el orgullo. Este es el principio de Dios, el principio de día de hoy. Honrar a Dios es preferir la obediencia antes que el orgullo. Eso es importante que quede marcado, ese principio relevante en tu vida. ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando aprendo a vivir bajo el mandato de Dios. Reconozco que Dios existe, pero yo también vivo bajo su mandato. Cuando evito el engaño de los falsos señores, que puede ser el orgullo, la arrogancia, aquello que reta el poder de Dios. Lo dejo a un lado y me asigno al Señor. ¿Por qué? Porque en tercer lugar estoy entendiendo las maravillas del poder de Dios, las maravillas de su poder,
que son nuevas cada mañana. Se cuenta de una señora que tenía la dirección de un coro bien famoso y tenía un montón de instrumentistas que formaban parte también de este coro. Tenían las voces, pero también estaban los instrumentistas y tenían de todo tipo de instrumentos en aquel inmenso emporio musical. El de la flauta decidió un día dejar de tocar. Dice, bueno, la flauta es pequeñita, nadie la va a escuchar. Y si yo puedo hacer otra cosa, tomarme un café mientras se hace la disertación y todo lo demás. Pero al oído del maestro faltaba algo. Faltaba el sonido de la flauta. Y con su habilidad la pudo detectar y dijo, ¿y la flauta, el flautista, dónde está? Tú y yo somos importantes dentro de este mundo de Dios. Pero el director de la orquesta siempre está percibiendo lo relevante que tú estás tocando en la vida, cómo tú estás ejecutando el mandato de Dios, aunque tú crees que estás visible o invisible. Mantente alejado del orgullo de decir, yo puedo estar haciendo una cosa o la otra, porque tú debes entender las maravillas de ese que dirige la orquesta de este mundo, Dios, nuestro creador. Así que te quiero invitar a que sigas en sintonía con latinísima.net, que estés en contacto siempre con Principios para Triunfar. Y te invitamos que también nos puedas encontrar, aparte de la aplicación latinísima.net, nos puedes encontrar también en Roku, en Fire, en YouTube. Y bueno, una vez más, yo soy el reverendo Carlos Miguel González y te invito a ser parte de Principios para Triunfar. Dios te bendiga.